Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la segunda charla de historia sobre el viaje de Magallanes. La primera que hicimos explicamos todos los pormenores que fueron necesarios para que se pudiera llegar a realizar este viaje. Sin entender aquello, aún así explicaremos cosas para un poco para refrescar la memoria, pero bueno, vamos a empezar y no nos vamos a entretener mucho con esto. Bueno, lo primero que vemos aquí es el mapa completo de todo lo que es el recorrido de este viaje de la primera vuelta al mundo. Pero vamos, lo vamos a explicar paso por paso en todo momento lo que va a ocurrir. Bueno, el protagonista principal, obviamente, Fernando de Magallanes. La última charla acabamos hablando de él. Era un marino portugués que había estado precisamente ya en las propias Molucas y conocía la zona, aunque él no había llegado a las Islas de las Especias, pero se había quedado muy cerca. Y debido a unas desavenencias con el gobernador de Portugal en la zona de la India, lo volvieron a mandar otra vez a la península. ¿Y cuál es el problema? Que el rey de Portugal ya no confía en él. Él en todo momento está pidiendo que le den alguna expedición, que le den algún cargo, pero el problema principal que tiene es que encima cuando va a una guerra en la zona de Marruecos le acusan de robo, y más todavía para que el rey de Portugal ya no confíe en él. En sus años en el Índico, ya os digo, llegó hasta la zona de Sumatra, pero no llegó a las Islas de las Especias. Aquí a quien vemos es al gobernador que le echó a patadas de la zona de la India. Y bueno, pues como os he comentado, el rey de Portugal, Manuel I, tenía ya bastantes problemas con Fernando de Magallanes, y él lo que quería sobre todo es que le devolviera su prestigio. Él consideraba que era un muy buen marino y decía que él no tenía que ser maltratado, pero el rey de Portugal ya no quería saber nada de él. Y bueno, vamos a hablar de un personaje que no se habla nunca en lo que es la vuelta al mundo, pero si hay algo importante para poder realizar un viaje es dinero. Si no hay dinero no se realiza ningún viaje, lo queramos como lo queramos. Y en este momento las bancas más importantes que están prestando dinero a todos los reyes de Europa son los Fugger y los Belzar. Están en Alemania, son banqueros alemanes, aunque son judíos realmente. Y su representante en Portugal concretamente es Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro va a ser un personaje fundamental para toda esta expedición, aunque él no fue en dicha expedición, pero sin él no se habría podido realizar el viaje. Cristóbal de Haro era el representante de los Fugger en la zona de Portugal. Como el rey Manuel I está teniendo ahora muchísimo dinero debido a las especias, en cuanto uno tiene dinero se permite el lujo de mandar a los bancos a la porra. Inmediatamente no le permite a Cristóbal de Haro que realice sus negocios en la propia Portugal. Allí en Portugal, Cristóbal de Haro oye hablar precisamente de Fernando de Magallanes. Y los dos coinciden que en 1517 se tienen que ir de Portugal debido a que Fernando de Magallanes no podía realizar las expediciones que él quería y Cristóbal de Haro no podía realizar todos los negocios que él quería. Así que bueno, Cristóbal de Haro y Magallanes coinciden en Sevilla. Cristóbal de Haro, al ser una persona muy influyente, conocía a todo lo que eran los dirigentes de la Casa de Contratación de Sevilla. Muy importante la Casa de Contratación de Sevilla porque era la que controlaba todas las expediciones en Castilla. Pero a su vez, Cristóbal de Haro tenía contactos con todo lo que era la Iglesia y tenía capacidad para tener contactos con el propio rey. Fernando de Magallanes por sí mismo hubiese sido incapaz nunca de hablar con el rey Carlos I, pero a través de Cristóbal de Haro sí que lo consigue. Y gracias a Cristóbal de Haro pues se consigue entrevistar con el rey Carlos y le presenta un proyecto que él considera que es espectacular, que es precisamente buscar un paso en la zona de América del Sur. Ese paso al rey de Portugal no le interesaba porque él ya tenía su recorrido por la zona de África, pero al rey de Castilla le interesa sobremanera. ¿Por qué? Por una muy sencilla razón: el Tratado de Tordesillas le impide que vaya por África y el comercio de las especias lo tiene única y exclusivamente Portugal. Si él consigue encontrar un paso y consigue llegar a las especias
la otra parte del mar, será un bombazo, porque él también tendrá acceso a una cantidad de dinero ingente. Las especias, como comentamos en la anterior charla, valen muchísimo dinero. Valían lo que era el clavo, valía entre 3.000 y 4.000 veces el precio de valor de origen. Eran casi más caras que el oro. Y bueno, pues para presentarle el proyecto a Carlos I, tú no le puedes contar una historia así como así. Entonces, Fernando de Magallanes le presentó a Carlos I un globo terráqueo parecido al que hay ahí. Lo que pasa es que no es exacto como el que tenemos ahora. Y le presenta un mapa. Le presenta este mapa en concreto. Este mapa desapareció en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, pero se consiguió guardar alguna réplica, y en este mapa concreto vemos esta zona de aquí. Todo esto es América del Sur, Brasil, aquí está África, donde se ve el Cabo de Buena Esperanza, aquí está la India, y lo que se ve aquí es donde llegó, como explicamos en la anterior charla, Díaz de Solís. Díaz de Solís llegó al Río de la Plata en 1516. Y Fernando de Magallanes tenía toda la información del viaje de Díaz de Solís. Bueno, lo que le explica claramente al rey es que si Díaz de Solís llegó hasta aquí, si ahí había un paso, habría que descubrirlo, y como Vasco de Gama había descubierto un mar a la otra parte de lo que ellos conocían de América, pues obviamente estaba claro que el viaje de Colón se podía realizar sin ningún problema. El problema que va a tener Fernando de Magallanes aquí es fundamental. Va a seguir los mismos cálculos que Colón, lo cual va a ser un auténtico problema, porque él va a pensar que la Tierra es más pequeña de lo que es realmente. Y bueno, pues aquí empiezan los preparativos de la expedición, y como todo buen negociante, Cristóbal de Haro intenta financiar él casi toda la expedición, porque casi da por hecho de que va a ser un negocio redondo, y sabe que si él financia la expedición, toda la carga de especies que llegue va a ser para él, la va a poder vender y se va a hacer millonario. Entonces la propia corona de Castilla, con el rey Carlos a la cabeza, dice: de eso nada, monada, parte de la expedición la pago yo, porque si no, como esto salga bien, ostras, que pierdo un montón de pasta. Y por fin consiguen preparar una flota bastante importante para la época. Decir algo fundamental: este viaje, cuando lo realizan, hoy en día seríamos incapaces de subirnos en un barco de estos para hacer el viaje que ellos hicieron. Pero igual dentro de 500 años, si a alguien le explican que para ir a la Luna fueron en el cohete que fueron, dirían: yo ahí no me subiría tampoco. Este viaje en muchos aspectos se asemeja, o los historiadores lo asemejan, al viaje a la Luna. Y prepararon pues 5 naves, 4 naos y una carabela un poco más pequeña. Era una expedición básicamente comercial. Iban aproximadamente unos 250 marineros, y lo fundamental, iba cargada con un montón de lo que hoy llamaríamos chorraditas, cascabeles, cristalitos, cosas para comerciar, porque ellos daban por hecho de que los indígenas que se iban a encontrar eran similares a lo que habían encontrado en América. Entonces dicen: les enseñamos chorraditas que aquí no valen nada, pues un trapito rojo, un gorrito, cosas así, y lo podemos cambiar pues por especias. El cambio era monumental, vamos. Y bueno, una nao en 1519 era el mejor barco de la época, era lo mejor que existía. Era un barco que estaba pensado para navegar en el océano. Tenía velas cuadradas, con lo cual si pillaba bien el viento, como explicamos, avanzaba muy rápido. Y algo muy importante, Fernando de Magallanes, debido a que había estado en la corte de Portugal, conocía muy bien el régimen de mareas y de vientos del océano Atlántico. Lo que había más allá no lo conocía, porque no lo conocía nadie, pero por lo menos parte del viaje sabía más o menos cómo tenía que ser. Eran unas naves que básicamente eran para llevar carga. Los marineros dormían en cubierta, e incluso para hacer sus necesidades no había váter como podríamos tener ahora, sino que se tenían que asomar a la cubierta y allí hacer lo que pudieran hacer. Más de uno se cayó del barco por eso, ¿eh? Y bueno, pues, ¿qué creéis que está haciendo Portugal? Los espías que tiene, dice: resulta que la expedición que nosotros hemos dicho
que no, ahora va y resulta que el rey de Castilla la va a financiar, y si sale bien, ostras, que perdemos el negocio, el monopolio de las especias. Entonces, ¿qué es lo que hacen rápidamente? Empiezan a mandar espías, pero aparte de mandar espías, mandan a su principal embajador en Castilla. Y convencen, de primeras, le enseñan un mapa a Carlos diciéndole, buf, el viaje que pretende hacer Magallanes va a ser un desastre, vas a tirar el dinero, no lo hagas, ni se te ocurra, te estamos haciendo un favor, no vayas, no vayas. Pero Carlos, que no es tonto, dice, ostras, si estos están haciendo tanto hincapié en decirme que no vaya, es que ahí hay algo. Y bueno, pues obviamente Carlos se afianza más en la idea, el rey Carlos, de hacer el viaje. Pero los portugueses son muy ladinos y al final consiguen convencer al rey Carlos de que Magallanes no es un tío de fiar. De que es un tío que igual en el último momento... igual se vuelve otra vez con Portugal y él pierde los barcos, pierde el dinero y lo pierde todo. Así que, ¿qué es lo que hace Carlos al final? Hace lo peor que puede hacerse. No hay nada peor que un mal capitán, sino que haya dos capitanes. Y crea dos capitanes, crea dos mandos para la flota. Y pone como segundo mando, tan importante o incluso más que Magallanes, a Juan de Cartagena. Y bueno, pues todo esto lo sabemos gracias a este señor, el cronista Antonio de Pigafetta. Pigafetta es italiano y gracias a él conocemos toda la historia, porque él fue llevando un diario completo explicando detalle por detalle todo lo que fue ocurriendo. Luego veremos un detalle final de Pigafetta, porque es curioso, cuando ya casi estamos llegando al final del viaje, casi no cuenta nada. Desde que llegan a la especiaría al final, en 2 páginas lo resuelve, mientras que es un viaje que es casi la mitad del viaje en sí. Y bueno, pues vamos a hablar ya de la partida y vamos a meternos en harina en el viaje. La flota parte de Sanlúcar de Barrameda el día 20 de septiembre de 1519, ¿vale? Y la primera escala que hacen es a las Canarias. Era el sentido lógico, ir hasta las Canarias, pero a partir de aquí Magallanes se cuida muy mucho de decir el derrotero o lo que es la ruta que va a llevar, y eso va a ser el origen inmediatamente de problemas. Y efectivamente, aquí empiezan los problemas. En cuanto salen de las Canarias, todos los capitanes castellanos dan por hecho de que va a llevar la ruta hacia América, lo que ellos conocían. La ruta sería la lógica, desde las Canarias ir hacia acá y luego ir bajando. Pero ¿qué es lo que hace Magallanes? Sigue la ruta portuguesa. Él conoce bien los vientos y sabe muy bien lo que hace. Pero no solo eso, él da por hecho de que la flota portuguesa le está esperando, porque los portugueses claramente quieren destruir esa flota como sea, les va a fastidiar el negocio. Entonces tienen que eliminar cualquier competencia. Y él da por hecho de que la flota portuguesa que quiere eliminarlos va a estar en el camino que los castellanos hubiesen seguido. Entonces empieza a bajar bordeando todo lo que es África y aprovechando los vientos, que es lo que es la ruta portuguesa. Y los castellanos rápidamente dicen, ostras, ya la hemos liado. Resulta que este tío nos va a vender. Se va a llevar todo lo que es la flota a una trampa y va a darle los barcos al rey de Portugal. Y aquí ya empiezan las diferencias. Para colmo, hay un caso de sodomía y uno de los ayudantes de Juan de Cartagena viola a un grumete. Y eso Fernando de Magallanes no lo puede permitir. Y lo que hace es condenar a muerte al ayudante de Juan de Cartagena. Juan de Cartagena protesta, tiene una discusión realmente terrible y al final lo que hace Magallanes es detener en el propio viaje a Juan de Cartagena. Elimina al segundo capitán que hay de la expedición y ya se crean 2 bandos inmediatamente. Ya tenemos el problema hecho. Ya hay 2 bandos. Los que están a favor de Juan de Cartagena, que encima está preso, y los que están a favor de Fernando de Magallanes. Pero bueno, llega un momento que efectivamente, en lo que es el viaje, al final Fernando de Magallanes, que conoce los vientos, decide aprovechar ya las corrientes y empieza a bajar. Empieza a bajar hacia el oeste. Ahí los castellanos ya empiezan a respirar. Y dice, menos mal, ya vamos en dirección hacia América. Durante la travesía, los marineros van a conocer un fenómeno que no habían visto jamás, que es el fuego de San Telmo.
El fuego de San Telmo es algo parecido a los rayos, pero básicamente lo que hace es que los mástiles se ionizan de forma muy potente y al final se crea como una especie de luz muy cegadora que se suele casi extinguir cuando la tormenta acaba. Entonces los marineros están en todo momento muy asustados, pero cuando ven que de repente se va la luz y la tormenta acaba, pues ellos lo consideran casi como un milagro. Y por fin consiguen llegar a la bahía de Río de Janeiro, ¿vale? Ellos le llaman se llama la bahía de Guanabara. Y conseguir una foto en la que no se vean edificios ni cosas así me ha costado un montón, ¿eh? No lo podéis ni imaginar. Así es como se vería originalmente y como lo verían ellos cuando llegaron. Cuando llegaron allí a esa bahía, pues lo que hicieron fue descansar durante 2 semanas de todo lo que había sido la travesía del Atlántico y reparar un poquito las naves, lo cual fue una auténtica alegría para los marineros, porque allí salían pues todo lo que eran las indígenas, muy ligeras de ropa, o sea, sin ropa, y los marineros pues encantados. De hecho, después de 2 semanas tuvieron que ir choza por choza, volviendo a reclutar a todos los marineros porque nadie se quería ir de allí. Y bueno, por fin ya empiezan a bajar por todo lo que es América del Sur hasta llegar a lo que es el río de Solís, o hasta donde llegó Díaz de Solís, que es al río de la Plata. Obviamente Magallanes sabe lo que le pasó a Díaz de Solís y en todo momento ni se le ocurre bajar de los barcos. Pero cuando están explorando todo lo que es la bahía del Río de la Plata, saber que la bahía del Río de la Plata es lo que es el río más ancho del mundo. Llega a tener una anchura de 230 kilómetros. Pero es de agua dulce, claramente. Y el fallo que comete Magallanes, que en todo momento piensa que es el paso que le está buscando, es que no comprueban la salinidad del agua. Si hubiesen comprobado la salinidad del agua, se hubiesen dado cuenta de que aquello era un río, no era un paso hacia otro océano. Y cuando están allí, de repente ven a un indígena que les está haciendo indicaciones. Y al final, pues, manda a Magallanes una pequeña expedición, los tíos súper armados por si les salían indígenas, y resulta que el que les estaba llamando era un hombre de la expedición de Díaz de Solís que había conseguido sobrevivir. Y entonces Magallanes le propone en todo momento si quiere reunirse con ellos, pero él le dice que no, que allí ya se ha casado, vive con indígenas, vive estupendamente, y dice que no, que de allí no se va. Pero sí que le dice a Magallanes que aquello es un río, que aquello no es el paso que él está buscando. Así que bueno, pues Magallanes, un poco desilusionado, continúa bajando. Cuanto más vas bajando, ¿qué es lo que ocurre? El tiempo empieza a empeorar cada vez más, las corrientes cada vez se ponen más en contra suya, el tío no consigue realmente avanzar en ningún momento, el frío se empieza a hacer cada vez más insoportable, y otro de los problemas, se están empezando a quedar sin alimentos. Así que, como él en todo momento tiene que ir explorando toda la costa para encontrar un paso, porque realmente no sabe por dónde va, él no conoce nada. Al final encuentra una bahía, un puerto que se llama el puerto de San Julián, que tiene esta forma. La verdad es que es una bahía perfecta para poder hacer lo que se llama la invernada de los barcos. Y allí se van a quedar durante 5 meses, esperando que mejore el tiempo, porque la verdad es que la situación se estaba poniendo bastante complicada. Y como os hemos dicho, ya tenemos 2 bandos enfrentados. Por un lado tenemos el bando de Juan de Cartagena, y por otro lado el bando de Fernando de Magallanes. Y durante 5 largos meses, pues la situación se empieza a complicar cada vez más. Así que obviamente al final se va a fraguar un motín que va a llevar posiblemente a lo que es la destrucción de la expedición, porque los que están a favor de Juan de Cartagena lo que quieren es volver. Ven que esto no lo tienen nada claro, ven que hace allí mucho frío, que no tienen apenas alimento, que incluso Magallanes, todo el alimento que van consiguiendo, Magallanes les está obligando a racionarlo por si ocurre algún momento que no tengan alimentos o no consigan alimentos, pues con lo cual la situación cada vez se pone más complicada. Por un lado, los que están a favor de Juan de Cartagena están hasta las narices. Y por otro lado, encima, racionamiento de comida. Pues, ¿qué se puede esperar? Pues un motín.
Pues el motín lo vamos un poquito a explicar, lo que ocurre. Rápidamente, unos 30 hombres al mando de Juan de Cartagena y de uno de los capitanes se apoderan de la nave Santiago y luego de la San Antonio. Y la Victoria se le une a ellos. Ya son 3 barcos. Y solo queda el barco más pequeño, que realmente no es una nao, y queda la Trinidad. La Trinidad es donde está Fernando de Magallanes y donde la mayoría de la tripulación está a favor de Fernando de Magallanes. Pero claro, son 3 barcos contra 1, porque el barco que es más pequeño, que es el San Juan, ese, digamos que se queda un poco aparte. A ver qué ocurre. El capitán del San Juan dice: yo no me voy a acercar, no sea que aquí haya muchos tiros y la vayamos a liar. Y el que gane, pues con él me uno. ¿Y qué es lo que hace Magallanes? Magallanes resulta ser un capitán muy astuto y viendo que la situación tiene toda la de perder, lo que hace es manda a 5 hombres, entre los que va un burgalés, que es Gómez de Espinosa. Y se acercan precisamente a la Victoria pidiendo unirse al motín. Cuando suben al barco, a la vez que están yendo estos 5 hombres, por detrás, de forma escondida, han ido en otro bote unos 15 soldados a favor de Magallanes, y cuando suben los 5 soldados con los cuales va Gómez de Espinosa, lo primero que hace Gómez de Espinosa es agarrar de las barbas al capitán de la Victoria y le clava un cuchillo en el cuello. Los marineros se quedan todos un poco parados y en ese momento suben los 15 soldados de Magallanes y se apoderan de la nave Victoria. En el momento que ya la Victoria ha caído, ostras, el tema ya está un poco como complicado. Ya son 2 contra 2 y la San Antonio enseguida se rinde, porque hay que tener en cuenta que son marineros, no son soldados en sí. Y no acaban de ver aquello muy claro, lo del motín, están allí perdidos, no lo tienen nada claro y se rinde la San Antonio. Ya solo queda la Trinidad y al final Juan de Cartagena, para evitar más derramamiento de sangre, decide rendirse. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues Magallanes era un capitán muy estricto. ¿Y qué es lo primero que hace? Pues manda matar al capitán Gaspar de Quesada, que era el de la San Antonio, y lo que hace es abandona en una isla a Juan de Cartagena. Lo abandona a su suerte, o sea que muere directamente. Se carga a todos los capitanes que se sublevan, pero a todos los marineros que se han sublevado, entre los cuales está Juan Sebastián Elcano, no los puede matar, porque si los mata se queda sin tripulación para poder gobernar los barcos. Así que lo que hace es los perdona, pero los obliga a hacer trabajos forzados. Y mientras están aquí en la bahía de San Julián, encuentran unos indígenas que son los patagones. Los patagones eran unos indígenas que eran muy altos y tenían los pies muy grandes. Y por eso, como les llama tanto la atención, pues les llaman patagones, y por eso esa región se llama la Patagonia. Realmente los patagones no eran tan grandes, lo que pasa es que los españoles éramos muy bajitos en aquella época, pero sí que medían aproximadamente 1,80 m, 1,90 m, que es una medida ya más que interesante. Y claro, si tú mides 1,50 m, pues estás delante de un gigante. Bueno, la pérdida de la Santiago. La Santiago es la nave más pequeña y lo que hace Magallanes es mandarla en exploración. La manda más a... Dice, ve explorando a ver qué encuentras, a ver si encuentras el paso dichoso. Porque hemos conseguido salvar un motín, pero igual un segundo motín ya no lo consigo salvar. Y conforme está avanzando la Santiago, a los 3 días naufraga. Pero toda la tripulación consigue salvarse, de casualidad, pero se salvan. Y aquí hacen lo que se puede decir una auténtica gesta de superación que realmente en los libros de historia no sale. Y es que toda la tripulación de la Santiago consiguen acercarse al río Gallegos, pero no lo pueden pasar. Y hay 2 marineros que lo atraviesan y consiguen llegar al puerto de San Julián y dar aviso de que la tripulación de la Santiago se ha salvado, pero el barco se ha hundido. Y Magallanes rápidamente manda una expedición de rescate y consigue salvar a todos sus marineros. Bueno, pues ya solo le quedan 4 barcos, pero 4 barcos por lo menos grandes y bastante fuertes. Y total, que ya deciden seguir avanzando y resulta que desde lo que es el puerto de San Julián, donde habían estado, a encontrar lo que es el paso,
solamente había 4 días de navegación. Si realmente Magallanes hubiese seguido navegando en vez de meterse en el puerto de San Julián, habría conseguido evitar el motín y habría conseguido pasar 5 meses antes. Pero claro, él no lo sabía, si él desconocía todo. Así que, bueno, después, el 21 de octubre de 1520, llegan a lo que es el Cabo de las Vírgenes y ven que hay un paso. Esta vez Magallanes sí que prueba el agua y dice, esto es agua salada, aquí hay posibilidades. Pero el problema que tienen sobre todo en este paso es que las corrientes son totalmente contrarias y les cuesta muchísimo atravesarlo. No solo eso, sino que cuando llevan la mitad de lo que es la travesía del estrecho, que les lleva más de 36 días a atravesarlo, la nao San Antonio deserta. Su capitán, su piloto Esteban Gómez, convence a todos los marineros de que Magallanes los está llevando a la muerte, a la locura. Y lo que hace Esteban Gómez es convencerlos y cuando están a la mitad del recorrido, da media vuelta al barco, aprovechando las corrientes que precisamente en ese momento, para ir en dirección contraria, le eran favorables, y desaparece y se va. Lo peor de todo es que en la nao San Antonio es donde van la mayoría de los víveres. Así que la deserción de la San Antonio no solo es un problema de perder un barco, sino que han perdido la gran mayoría de los alimentos. El paso del estrecho tardan 36 días en recorrerlo. Tienen que ir muy despacio debido a que no conocen la profundidad, no conocen nada. Y lo que temen es que en algún momento encallen y pierdan los barcos. Así que tienen que ir con botes, sondeando todo lo que es las profundidades, yendo muy despacito. Por eso un recorrido relativamente estrecho tardan tantos días en realizarlo. Pero por fin, el 28 de noviembre, llegan a un cabo y llegan a ver ya mar abierto. Y a ese cabo le llaman el Cabo Deseado. Por fin ha llegado al Pacífico. Y aquí vemos lo que es el estrecho de Magallanes, como tal. Está casi ya al final del continente. Pero es un paso que a día de hoy la verdad es que ya ni se usa, pero ahí está reflejado. Cuando consigue llegar al Pacífico, en ese momento se da cuenta que ha llegado al mismo mar que llegó Vasco Núñez de Balboa en 1513. Y pues ahora que ya está en lo que es el Mar del Sur, pues ellos le dan el nombre de Pacífico porque tienen la gran suerte de que todo lo que son las corrientes, los temporales, allí todo es pacífico, no tienen tormentas. La verdad es que es un mar muy tranquilo y dice, esto es una auténtica maravilla. Pero ¿cuál es el problema? Que tienen 3 naves nada más. Lo que es el recorrido inicial del Atlántico, en ese recorrido ya ha perdido 2 barcos. Ante sí ahora mismo Magallanes tiene un problema. Tiene ante sí un océano totalmente desconocido. Pero no solamente ese es el problema. El problema fundamental es que él da por hecho de que va a ser un mar muy pequeño. Él considera que los cálculos de Colón eran correctos, que obviamente se encontró entre medias América, pero que da por hecho de que como mucho en una semana de viaje va a llegar a lo que ellos llaman Zipango y a las Islas de las Especias. En todo momento los cálculos de Magallanes están basados en los cálculos de Ptolomeo y considera que la Tierra es 11.000 kilómetros más pequeña de lo que es realmente. El Océano Pacífico tiene aproximadamente una extensión de unos 15.000 kilómetros. Es un océano tan grande que en él entrarían todos los océanos y todos los continentes de la Tierra entrarían en él también. Es la masa de agua más grande del planeta. Así que, ¿qué es lo que hace? Empieza a subir por todo lo que es América del Sur. Si hubiese seguido subiendo, se hubiese encontrado con el Imperio Inca. Pero más o menos a la altura del paralelo 30, como explicamos en la anterior charla, más o menos a la altura de lo que es el Río de la Plata, ya decide tomar rumbo oeste, hacia las Molucas. Él se da cuenta más o menos de que lo que son las corrientes en el Océano Pacífico son similares a las corrientes del Océano Atlántico. Y dice, pues si son similares, vamos a aprovecharlas. Tengo que subir y luego cogeré buenas corrientes. Él no lo sabe, cree que es así y tiene la gran fortuna de que es así.
Y bueno, pues aquí vamos a decir que tiene buena y mala suerte. Buena suerte, ¿por qué? Porque consigue evitar todas las islas que tienen muchos arrecifes con las cuales habría hundido sus barcos. Mala suerte, pues que no encuentra ni una sola isla. Es que pasa cerca de un montón de islas, pero las va dejando, no las ve. La verdad es que hace un recorrido, pero realmente aprovechando sí las corrientes, pero que simplemente que aunque hubiese derivado unos kilómetros al sur o al norte, se habría encontrado o bien con lo que es la Polinesia francesa, con Tahití, con Bora Bora, o bien con las Islas Marquesas al norte, pero pasa entre medias de ellas y lo único que encuentra son 2 atolones pequeños, 2 atolones que no le sirven para nada, que no tienen agua ni tienen nada. Afortunadamente en uno de ellos se encuentran tiburones, le llaman la isla de los tiburones, y es un poco lo que les ayuda a alimentarse, porque ya os digo que la mayoría de los alimentos estaban en la San Antonio, que había desertado, y matando tiburones pues consiguen alimentarse, pero claro, no tienen sal, con lo cual no pueden conservar los alimentos, y va a surgir una enfermedad brutal, el escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que te sale cuando no ingieres alimentos frescos ni vitamina C, pero da la casualidad de que los oficiales comían carne de membrillo, solamente estaba destinada para los oficiales. La carne de membrillo tiene mucha vitamina C y eso es lo que hacía que los oficiales no se pusieran malos, pero la tripulación sí. De hecho, llegan a morir en este viaje aproximadamente 19 hombres y más de 30 se ponen muy enfermos y el resto débiles a tope. Bueno, aquí vemos un poco lo que son los regímenes de los vientos. Él subió y aprovecha los vientos para empezar a avanzar, ¿vale? Es lo que hace. Aprovecha más o menos similar a lo que hay en el Océano Atlántico, y las mareas son similares. Las mareas, él como sube, aprovecha y coge las mareas. Entonces, hace un recorrido, la verdad es que muy rápido. Él aprovecha muy bien los vientos y las corrientes y recorre esos 11.000 kilómetros en apenas 98 días, que para un barco de aquella época es ir rapidísimo. Bueno, aquí vemos una imagen con el globo terráqueo de más o menos el recorrido que hizo, porque lo que él hizo de primeras fue intentar hacer aguada en la zona de lo que sería el actual Chile, pero no encontró ninguna zona que fuera buena para poder desembarcar y coger agua, con lo cual al final se metió en el Océano Pacífico sin alimentos ni nada. Y aquí vemos lo que es la imagen también de satélite del recorrido que hizo. Y aquí lo que vemos es en lo que es un mapa físico también del recorrido que hizo y de todas las islas que evitó. La verdad es que si hubiese ido un poquito más al sur se habría encontrado con un montón de islas y habría podido ir de isla en isla cogiendo alimentos y sin que hubiesen tenido el escorbuto. Y llega el 6 de marzo de 1521. En el camino, como os he dicho, se ha dejado a 19 muertos, 30 enfermos y toda la tripulación prácticamente al borde de la inanición. De hecho, estaban todos muy débiles. Pero bueno, llegaron a esa isla y ya se consideraron salvados, claro. Aquí se ve lo que es una imagen en pequeño, pero ampliada de lo que son las islas, estas islas donde está la isla de Guam. Y bueno, pues hablamos de la isla de Guam. Ellos le dan el nombre de la isla de los ladrones y el motivo es muy claro. Cuando ellos llegan con los barcos, rápidamente los nativos salen con sus botes, salen como a recibirlos, pero es que resulta que la costumbre de los indígenas de la isla de Guam era que todo el que llegaba había que comerciar. Entonces ellos tenían la costumbre de que les daban frutas, pescado, incluso animales como gallinas o pequeños cerdos, y a cambio se llevaban lo que a ellos les daba la gana. Entonces llegan con sus botes, empiezan a subir esas cosas, lo que es fruta, pescado y tal, y empiezan a llevarse cosas. Como los marineros estaban muy débiles, eran incapaces de impedirles que se llevaran nada. Y llega un momento que les roban incluso hasta un bote. Ahí entonces Magallanes dice: hasta aquí hemos llegado, y empieza a ordenar que abran fuego. Los indígenas, claro, ellos no habían visto nunca un arma de fuego y salen corriendo, pero los marineros se quedan muy extrañados al ver que han dejado pues un montón de alimentos, lo cual era lo que necesitaban precisamente. De hecho, en una semana todo lo que es la marinería se recupera muy rápido. Pero ¿qué es lo que hace Magallanes? Pues como siempre, meter la pata.
Rápidamente, como ve que le han robado un bote, pues decide bajar con 40 soldados, los más fuertes, decide quemar una de las aldeas, decide empezar a matar indígenas y al final tiene a todos los indígenas de la isla de Guam soliviantados. Con lo cual tienen casi que mal coger un poco de fruta, alimentos, pescado como pueden, y en una semana, defendiéndose de los ataques de los indígenas, tienen que salir de allí por patas. Y por fin llegan a lo que son las Islas Filipinas, le llamarán las Islas de San Lázaro. Y aquí llegan a la isla de Samar el día 16 de marzo, pero la isla de Samar, que es la tercera isla más grande de las Filipinas, no encuentran ningún puerto bueno para poder desembarcar y siguen avanzando hasta la siguiente isla, que es una isla mucho más pequeña, pero allí sí que encuentran un puerto seguro. Y además no solo un puerto seguro, encuentran allí el paraíso, porque los indígenas que salen son indígenas pacíficos que les ofrecen comida tranquilamente, no hay peleas, les dan de comer, les dan de beber, les dan pescado, fruta. Allí es donde conocen por primera vez los cocos. Y bueno, pues vamos a hablar de este personaje, que va a ser muy importante a partir de este viaje. Se llama Enrique de Malaca. Enrique de Malaca era un esclavo de Magallanes, que lo había cogido en 1511 cuando él había estado en la zona de la India. Y Enrique de Malaca era de esa zona y se conocían los dialectos. Ellos saben que están cerca de las especias porque Enrique de Malaca empieza a entender más o menos lo que hablan los indígenas de la zona. Y Magallanes se da cuenta rápidamente, si Enrique entiende a esta gente, quiere decir que está cerca de su casa y eso quiere decir que estamos cerca de las especias. Y bueno, pues ¿qué es lo que empieza a hacer Magallanes? Pues empezar a inspeccionar pues, todas las islas que hay. Como en las Filipinas no hay islas, será uno de los archipiélagos que más islas tenga en el mundo. Y el día 7 de abril llegan a la isla de Cebú. Y en la isla de Cebú, ahí hay un rey que se llama Humabón. Y este rey tiene la costumbre de que todos aquellos que llegan ahí a su isla tienen que pagar tributo. Magallanes le dice que de pagar tributo nada, de eso nada. Pero se hace muy amigo de Humabón. Le empieza a ofrecer pues, lo típico, cascabelitos, gorritos, cristalitos. Humabón se queda maravillado, le empieza a dar un montón de comida y le permite comerciar con todos los productos que tienen allí. Magallanes está encantado de la vida y encima le entra un fervor religioso y quiere empezar a convertir a todo el mundo. Incluso 7 días después de haber llegado, hace que el rey Humabón se bautice. Y todo el mundo, pues todos los indígenas se quieren bautizar, porque si se bautizaban, Magallanes les daba pues un cascabelito, un cristalito, claro, pues todos encantados de la vida, todos ellos bautizarse. Y claro, pues los religiosos que llevan el barco, pues los tíos diciendo, madre mía, hemos llegado al paraíso. Encima, claro, lleno de indígenas maravillosas, y alimento, y buen tiempo, y islas paradisíacas, pues ¿qué me quieres contar? Aquello, pues allí no se quería ir nadie. Pero aquí va a surgir el problema. Hemos dicho que el 7 de abril hemos llegado a Cebú. Y nuestro querido rey Humabón le dice a Magallanes, oye, colega, mira, que tengo aquí al lado de una isla, en la isla de Mactán, otro rey que se llama Lapu-Lapu, que me quiere quitar mis tierras. Y tú y yo somos amigos. Y tú tienes aquí, pues tú tienes armamento, tienes tíos súper fuertes. ¿Qué te parece si entre los dos nos unimos y vamos a la isla de Mactán, que está justo al lado, y acabamos con Lapu-Lapu y así me hago yo con sus tierras también y soy más rico todavía? Y Magallanes, llevado por su soberbia, le dice que sí. Y quiere incluso llevar prácticamente a todos los marineros que tiene. Tiene aproximadamente unos 200, no llega a 200 marineros, pero bueno, quiere llevar casi a todos. Y rápidamente los capitanes le convencen y dicen, quieto, que esto tiene pinta de una trampa, sí o sí. Y al final pues le convencen de que vaya con bastantes menos. Pero Magallanes cree que, que tiene todas las de ganar. Va con arcabuces, con ballestas, con hombres armados con corazas. Dice, en cuanto yo llegue allí, pues los vaya a asustar. Aquí vemos la isla de Mactán. Está justo al lado de Cebú, se puede ir prácticamente en bote. Esta es la isla de Mactán. Y esta es la playa donde vamos a perder a nuestro querido Fernando de Magallanes. Pero claro, Lapu-Lapu ya mediante sus espías ve más o menos la cantidad de castellanos que hay. Y Lapu-Lapu prepara muy bien la batalla. Dice, sabe que van a venir a por él y lo que consigue es impedir que los castellanos casi puedan desembarcar. Les obliga a pelear
casi en el agua constantemente. Aquí vemos una imagen en la que se ve a Magallanes pues creyéndose que va a comerse el mundo entero, claro. Y efectivamente se come el mundo entero porque le matan allí mismo. Magallanes, pues en cuanto desembarca, pues se le lanzan contra él unos 1.500 indígenas, lanzándoles de todo, piedras, lanzas, vamos, hasta insultos le lanzaban. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que como son tan pocos y no pueden usar realmente sus mosquetes y los barcos están relativamente alejados y no pueden bombardear, pues la situación es más que complicada. 46 contra 1.500 es una batalla perdida sí o sí. Aunque tú lleves corazas, los indígenas se dan cuenta rápidamente de que por debajo de las corazas les pueden atacar. Y hay un momento de que a Magallanes le hieren una pierna y Magallanes cae. En el momento en que Magallanes cae, todos los indígenas se lanzan contra él y lo matan. En esa expedición mueren 8 marineros, aparte de Magallanes, pero el resto consiguen escapar, consiguen subirse a los botes y salir por patas. Pero Magallanes ha muerto. Y Magallanes era el que conocía realmente, más o menos, los mapas de la zona de las Islas de las Especies. Bueno, pues Lapu Lapu, gracias a su victoria contra Magallanes, a día de hoy es considerado un héroe nacional en las Filipinas. Y Enrique de Malaca también lo va a ser, porque lo que ocurre es que Enrique de Malaca, como era esclavo de Magallanes, le dice al capitán que coge el mando de la expedición, le dice, oye, como Magallanes ha muerto, yo tengo que ser ya libre. Y el que coge el mando, que se llama Barbosa, como el de la película de los piratas, pues le dice que no, que de eso nada, que sigue siendo esclavo y lo trata muy mal. Entonces, ¿qué es lo que hace Enrique de Malaca? Habla con Humabón y le dice, mira, estos castellanos no han venido aquí a comerciar, han venido a quedarse con tus tierras, así que lo que tienes que hacer es acabar con ellos. Y Humabón va a hacer lo siguiente, se llama la traición de Cebú. En la traición de Cebú lo que ocurre es que Humabón convence a Barbosa de que vaya a una cena con él, que le va a dar presentes para el rey Carlos. ¿Y qué es lo que ocurre? Baja Barbosa con 2 capitanes más, el capitán de la Victoria y el capitán de la Santiago, digo, de la Trinidad, y con varios pilotos, y entre todos incluso estaba Elcano también, y iban aproximadamente unos 50 hombres. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre un poco como en Juego de Tronos. Cuando están en mitad de la cena, Humabón da una orden y un montón de guerreros suyos se lanzan contra los castellanos y matan a casi todos, entre ellos a todos los capitanes y los pilotos de los barcos. Y solo consiguen escapar 12. Consiguen subirse a los barcos y consiguen repeler el ataque de los indios. Y tienen que salir por patas. Tienen que salir de allí. Hay una escena bastante triste, porque uno de los capitanes lo llevan como preso, Humabón lo lleva como preso y les dice a los castellanos que lo cambiará a cambio de armamento. Y de primeras le dan 2 bombardas, pero no sueltan al capitán este, que se llama Serrano, y al final los castellanos se dan cuenta de que no lo van a soltar y al final lo tienen que abandonar y lo acabarán matando, claro. Así que tienen que huir de Cebú y solo quedan 115 hombres para manejar las 3 naves. Y los marineros, como os he comentado, ven cómo matan a Juan Rodríguez de Serrano. Bueno, pues como solo quedan 2 barcos y son solo 115 hombres, no son suficientes para poder gobernar esos barcos. Se dan cuenta de que si intentan seguir con los 3 barcos va a ser un desastre. Así que no les queda más remedio que el peor de los barcos que tienen lo tienen que quemar, que es la Concepción. La Concepción la queman y se hunde. Y todos los marineros se pasan a los 2 únicos barcos que quedan, que son la Trinidad y la Victoria. Y bueno, pues ahora están perdidos. Los pilotos han muerto, los capitanes han muerto, los principales hombres que conocían lo que era el proyecto de Magallanes han muerto, y los que quedan no saben nada. Así que ponen como jefe de la expedición a otro portugués que se llama Carvalho y empiezan a dar vueltas por todo lo que son las Filipinas. Pero este capitán, la verdad es que como no tenía ni idea, al final deja que Juan Sebastián Elcano tome un poco el mando de la expedición y consigue llevarlos a mar abierto. Bueno, aquí vemos una imagen tanto de la Victoria como de la Trinidad. La Trinidad era más grande que la Victoria.
Bueno, y entre medias nos hemos olvidado de un barco, el que desertó, la nao San Antonio. 5 días después de que ocurriera la matanza de Cebú, la nao San Antonio entra en el puerto de Sevilla. Y claro, cuando llega al puerto de Sevilla, los jefes de la casa de contratación ven que entra el barco y dicen, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo que viene solo un barco? ¿Y los otros 4 dónde están? Y rápidamente obligan al capitán de la Santiago, que era Esteban Gómez, le empiezan a interrogar. Y Esteban Gómez relata, él cuenta su historia, relata cómo Magallanes les había tratado muy mal, que había llevado una ruta muy mala, que había mandado matar a Juan de Cartagena y que veía que iba a llevar a la expedición al desastre y que por eso había decidido volver. Y la verdad es que le creen. De hecho, a Esteban Gómez le darán una nueva expedición para que busque un nuevo paso por el norte. Y Esteban Gómez llegará incluso a la isla de Manhattan. Y esta es la ruta que lleva a la San Antonio. Nos tenemos que fijar muy bien que pasa por las Islas Malvinas, son los primeros que ven las Malvinas, y aprovechan lo que son las corrientes de los portugueses. Y si vemos este viaje y luego vemos el viaje de retorno de la Victoria, veremos que van a ser muy similares. ¿Por qué? Porque los dos capitanes van a aprovechar las corrientes y los vientos. Pero bueno, queda la Victoria y la Trinidad, están perdidos, están en mar abierto y llegan a la isla de Brunei. Y cuando llegan a Brunei cuando entran en la bahía de Brunei, se encuentran con una ciudad espectacular. Una ciudad con un castillo, con troneras, con cañones. De hecho, el rey de Brunei es musulmán. Y cuando llega, se entiende con ellos perfectamente porque habla en portugués. Porque el rey de Brunei ya ha hecho tratos con los portugueses y conoce a los portugueses, pero ve que estos no son portugueses. Y rápidamente, cuando los castellanos le explican de dónde han venido, el tío alucina, dice, ¿que habéis venido de esa otra parte? Él más o menos conocía que aquello era un mar muy grande y dice, eso es imposible, ¿cómo podéis venir desde allí? Si eso no, de allí nunca ha venido nadie. Se queda bastante sorprendido y les permite durante 12 días que comercien con ellos. De hecho, Carballo empieza a hablar con el rey Siripada, que es el rey de Brunei, y le hace una serie de preguntas. Lo primero que le pregunta es si tienen lo que sería estopa y pez para poder impermeabilizar los barcos. Y el rey de Brunei le dice que sí, ¡guau! Ya podemos arreglar los barcos, que los llevaban ya hechos polvo. Lo segundo que le dice es si conoce las Islas de las Especias, y le dice que sí, que las conoce, y que le va a ofrecer incluso pilotos para que le lleve a las Islas de las Especias. Buah, dice, ya lo tenemos salvado, ya está solventado el problema. Y le dice incluso que si se pueden quedar allí a reparar los barcos, y el rey de Brunei le dice que sí, que se pueden quedar perfectamente. Pero el rey de Brunei le pide que algunos oficiales que bajen y que estén un poco pues allí viendo la ciudad. De hecho, bajan Elcano y Gómez de Espinosa y les llevan hasta el palacio del rey Siripada en elefante. Ellos no habían visto un elefante en su vida y los llevan a lomos de elefante. Claro, los tíos encantados de la vida. Todo esto lo sabemos gracias a las crónicas de Antonio de Pigafetta, que lo explica claramente, cómo fueron elefantes, cómo eran sus animales, lo explica todo el tío. Bueno, pues, ¿pero qué es lo que ocurre? Que el rey Siripada, aunque se llevaba mal con los portugueses, quería volver a hacer negocios con ellos. Y no ve mejor idea que atrapar a la flota castellana, avisar a los portugueses y entregarle como presos a los dos barcos y a todos los castellanos que tiene allí. Pues digamos un poco para volver a hacerse amigo de los portugueses. Pero Carballo se da cuenta del tema. Se da cuenta y le pide que le devuelva a sus dos oficiales, a Gómez de Espinosa y a Juan Sebastián Elcano. Pero el rey dice que no. Entonces, ¿qué es lo que hace Carballo? Coge preso al príncipe de una de las islas de las Filipinas, concretamente al príncipe de Luzón. Y le dice que lo va a intercambiar. Claro, todo esto es una auténtica aventura. Imaginaros allí metidos en una bahía y allí haciendo intercambios y viendo cosas que no han visto jamás. Y bueno, pues hay un momento que Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano consiguen escapar y Carballo pues se devuelve al príncipe, pero ve que se acercan unos barcos y Carballo tiene miedo y se lía a bombardear esos barcos.
y en esos barcos iban hijos del rey Siripada. Así que ya se ha montado el lío. De estar allí estupendamente, llevaban ya 35 días allí, en Brunei, viviendo a cuerpo de rey los tíos. Y tienen que salir por patas, tienen que salir a cañonazo limpio y se meten otra vez en el mar. Bueno, esto que vemos aquí es la bahía de Brunei. Que bueno, pues imaginaros lo bien que estaban los tíos ahí viviendo. Estaban en una zona protegida, podían arreglar los barcos y se ven obligados a salir por patas porque los barcos que tienen los de Brunei no son fuertes, pero bueno, pues son muchos. Y bueno, pues se ven obligados a salir y los barcos no los tienen reparados. Y para colmo la Trinidad encalla un poco y se avería. Así que se ven obligados a esconderse en la isla de Cimbombón. La isla de Cimbombón se tiran allí 42 días. Como tienen todos los materiales para reparar los barcos, los consiguen reparar. Pero otra vez, estamos con que no tienen pilotos y no saben dónde están. Sí, saben que están cerca, pero no saben ni hacia dónde tienen que ir, no saben nada. La verdad es que están en una situación bastante complicada. Así que, ¿cuál es la decisión que hacen? Dicen, pues nos vamos a convertir en corsarios y todo barco que veamos lo vamos a atrapar y todas las mercancías pues nos los vamos a quedar. Y tienen suerte porque el primer barco que atrapan, en él va el hijo, el príncipe de una de las islas de las Filipinas también. Y para evitar que le maten, les dice que él sí que sabe dónde están las Islas Molucas y que les va a hacer de piloto. Y por fin consiguen encontrar un piloto que les lleve a las Islas de las Especias. Y por fin llegan a Tidore. Tidore es una de las 5 islas de donde salen las especias. La pimienta, el clavo, la nuez moscada, salen de estas islas. Y bueno, pues consiguen llegar, la verdad es que con los barcos hechos polvo, pero llegan a la isla de Tidore, concretamente el 8 de noviembre de 1521. Los tíos, exultantes de alegría, han conseguido hacer un viaje que les ha llevado 27 meses menos 2 días. 27 meses para poder llegar a las Islas de las Especias. Pero el rey que hay en la isla de Tidore, que se llama Al-Mansur, es un rey que es árabe también, pero ya está acostumbrado a negociar con los árabes que llegan allí, con los chinos, con los portugueses, y es una persona que está acostumbrada a lo que es el negocio, a comerciar, y rápidamente pues le explican los castellanos de dónde viene. El tío también se queda flipado, dice que venís de donde no ha venido nadie. Dice, bueno, pero venís a comerciar, que es lo importante. Y rápidamente, pues claro, les empiezan a ofrecer pues todos los productos que llevan en los barcos y a cambio les empiezan a dar especias y empiezan a llenar los barcos. Y rápidamente todos los reyes que hay en las islas de alrededor, como se han enterado de que han llegado europeos, porque ellos los llaman europeos, dice, han llegado europeos, pues nada, a comerciar otra vez y a llevarles especias, a llevarles pimienta, clavo, a llevarles de todo. Y mientras están allí intercambiando todos los productos y llenando las bodegas de los barcos, aparece un personaje muy curioso, Alfonso de Lorosa, un portugués que estaba en las Islas de las Especias y que estaba esperando a Fernando de Magallanes, porque era una persona que también se había estado carteando con Magallanes mientras había estado en Portugal y le había explicado más o menos a qué altura estaban las Islas de las Especias. Sabía de sobra que Magallanes había salido en una expedición y sabía de sobra que la San Antonio había llegado y sabía de sobra porque los portugueses, él estaba en contacto con los portugueses y los portugueses sabían que Magallanes había atravesado el estrecho y sabían de sobra que estaba por la zona. Así que los portugueses ya les estaban buscando y Lorosa les avisa rápidamente y les dice, llenar los barcos rápido y salir por patas, porque lo mismo que estéis comerciando con todos los reyes de todas estas islas, estos reyes están avisando a los portugueses. Se van a enterar y van a venir rápidamente a por vosotros y os van a atrapar, porque la verdad solo quedaban 115 hombres y 2 barcos. Los portugueses tenían muchos más barcos y muchos más hombres. Así que rápidamente deciden cargar los barcos y salir por patas y organizar el viaje de vuelta. En este momento, el Cano hace un cálculo lo más exacto posible para poder regresar. Él ya sabe más o menos las distancias y hace un cálculo lo más exacto posible de la ubicación
de las Islas de las Especias. Y según él, están dentro de la zona castellana, de lo que es el contrameridiano del Tratado de Tordesillas, que hablamos en la anterior charla. Pero nada más partir, como los tíos son muy burros, han sobrecargado la Trinidad y la Trinidad se revienta. Y no se han alejado ni apenas, todavía están viendo la costa de la isla de Tidore y tienen que volver. La Trinidad está hecha polvo y no puede navegar. Hay que repararla, obviamente, no queda otra. Entonces aquí se toma una decisión, la verdad que bastante complicada. El Cano quiere salir por patas de allí porque sabe que los portugueses van a llegar. ¿Por dónde volver? ¿Por dónde han venido o seguir por la ruta portuguesa con el peligro de que les pillen los portugueses, pero conseguir dar la vuelta al mundo? El Cano en ese momento tiene muy claro que si va por la ruta portuguesa va a ser el primer hombre que dé la vuelta al mundo. Lo tiene muy claro y le parece algo como muy apetecible. Y decide seguir la ruta portuguesa, seguir hacia el Cabo de Buena Esperanza e ir hacia África. Pero claro, la Trinidad está hecha polvo. Así que lo que hacen es, hablan con todos los marineros y les dejan decidir qué quieren hacer. El que quiere ir en la Victoria o el que se quiera quedar en la Trinidad y que repare la Trinidad. Porque una de las cosas que deciden es que el capitán de la Trinidad, que en este momento ya es Gómez de Espinosa, porque han destituido a Carballo porque era un mal capitán, pues deciden algo muy claro, que el Cano va a ir por la zona portuguesa, pero la Trinidad va a intentar hacer el tornaviaje, va a intentar volver otra vez por el Pacífico para intentar llegar a las costas del Darién, llegar a las costas donde había llegado Vasco Núñez de Balboa y donde ya hay algunas plantaciones y los castellanos se están colocando allí en aquella zona. Algo muy importante de todo este viaje está siendo contemporáneo a la conquista de Tenochtitlán. Al mismo tiempo que está ocurriendo todo este viaje, Hernán Cortés está conquistando todo México. Pero el Darién, que está en la costa de Panamá, está en el istmo de Panamá, aquella zona ya estaba colonizada por los castellanos. Así que la Trinidad, la intención era que volviera haciendo el tornaviaje, aprovechando las corrientes, y llegara hasta la costa del Darién, atravesaran el istmo de Panamá y allí embarcaran las especias en todo lo que eran los puertos de la zona del Caribe y llegar hasta España. Esa era la idea. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de Juan Sebastián Elcano, que es uno de los personajes más importantes. Era un marino vasco, era capitán de su propio barco, pero debido a unos malos negocios, el hombre tuvo que vender su nave. En tiempos de guerra estaba prohibido vender las naves y él es condenado porque ha cometido un delito. Y para evitar ser apresado, se enrola en la expedición de Magallanes. Y bueno, pues será él el que tome la decisión de volver por el Índico. Y aquí, pues, en esta imagen no se acaba de ver muy bien, pero vamos a ver todo lo que es el viaje de Magallanes volviendo por todo lo que es el Índico. Volvemos a hacer algo que yo creo que se equivocan totalmente. Magallanes decide ir directamente hacia lo que es el Cabo de Buena Esperanza e intenta evitar ir tocando cualquier costa para evitar los portugueses, pero tampoco conoce las distancias porque él no ha estado nunca en el Índico y se tiran para hacer este recorrido casi 4 meses y otra vez vuelve a surgir el escorbuto. Cuando se separan las dos tripulaciones, en la Trinidad se quedan 43 hombres y en la Victoria se embarcan 60 y van llenas sobre todo de clavo. Si hay algo que ellos no saben es que el clavo, si hubiesen comido clavo, el clavo tiene muchísima vitamina C y no hubiesen cogido el escorbuto, pero les cuesta muchísimo. Y como no lo saben, claro, y para ellos eso vale más que el oro y se les ocurre tocarlo. Y llevan todo este recorrido. Si hubiese bajado un poco más, o incluso hubiese tocado Australia. Y llevan todo este recorrido. Concretamente parten de la isla de Tidore el 24 de diciembre de 1521. Y llegan al Cabo de Buena Esperanza el 19 de abril de 1522. Imaginaros, más de 5 meses de viaje. Con lo cual, en ese viaje mueren un montón de hombres.
mueren casi 30 hombres de escorbuto, pero consiguen atravesar el Cabo de Buena Esperanza. Les lleva casi 45 días atravesar el Cabo de Buena Esperanza, porque querían atravesarlo lo más alejado posible, pero las corrientes no se lo permitían, y al final se ven obligados a acercarse a la costa, pero los portugueses no las detectan. Y a partir de aquí las corrientes les son favorables y empiezan a subir, pero llega un momento que no tienen alimentos, no tienen bebidas, se están bebiendo sus propios orines, se están comiendo las ratas otra vez. Bueno, un auténtico desastre. Y deciden parar en la isla de Cabo Verde. Ellos sí sabían ya dónde estaban las islas de Cabo Verde y ya no les queda más remedio, tienen que parar. Y urden un plan. Obviamente, si ellos paran en la isla de Cabo Verde, que es portuguesa, pues aquí sería un problema. Pero había un pacto entre Castilla y Portugal. Y es que si algún barco se desviaba un poco de la ruta viniendo desde América y llegaba a Cabo Verde, los portugueses los tenían que recibir. Y es lo que dice Magallanes, que ellos vienen desde América. Digo Magallanes, Elcano. Elcano dice que ellos vienen desde América y los portugueses se lo creen. E incluso les ayudan y les dan alimentos y les ayudan a reparar el barco. Pero hay un momento que uno de los marineros de la Victoria decide pagar unas cosas con algo de clavo, con un poco de especia. Y los portugueses se dan cuenta rápidamente y dicen, ostras, como estos tíos tienen especias, se dan cuenta rápidamente de que son la expedición de Magallanes. Y en ese momento había 12 hombres en tierra y Elcano los tiene que abandonar. Y ya solo le quedan 18 hombres. Aquí están las islas de Cabo Verde y como os habéis fijado antes, se tienen que alejar para pillar las corrientes, llegar hasta las Azores y luego bajar, ¿vale? El día 6 de septiembre de 1522, la nao Victoria entró en el puerto de Sanlúcar de Barrameda. Ya prácticamente nadie ni se acordaba de ellos. 2 días después los remontan mediante barcazas y desembarcan en el puerto de Sevilla solamente 18 hombres, incluidos Elcano. Y bajan, pues imaginaros, demacrados, los tíos con las ropas como harapos, pero deciden ir hasta una iglesia de donde ellos habían salido cuando partieron para dar gracias a la Virgen de que habían conseguido regresar. ¿Y qué le pasó a la Trinidad? Pues la Trinidad 3 meses después la consiguieron reparar y efectivamente inició el tornaviaje, pero más o menos a la altura de Iwo Jima, a la altura de las islas del Japón, una tormenta les sorprendió y les medio destrozó el barco y se vieron otra vez obligados a volver hacia Tidore. En el camino de vuelta los portugueses los capturaron y pillaron a toda la tripulación y los cogieron presos. Pero la Trinidad, como estaba ya muy tocada, se hundió cuando los portugueses estaban intentando rescatar toda la mercancía que llevaba. Bueno, pues, ¿cuántos hombres sobreviven a esta expedición? Pues a esta expedición, curiosamente, va a ser una de las expediciones que más hombres sobrevivan. Porque en la siguiente expedición, que será la de Loaiza, en 1525, solo sobrevivieron 8 hombres. En esta llegan a sobrevivir 90. 55 de los que iban en la nao San Antonio, que desertó. 18 que llegan en la nao Victoria. 12 que al final son repatriados, porque los pide el rey Carlos I, que se quedan presos en Cabo Verde. Y 5 hombres que sobreviven de la Trinidad, incluido el capitán Gómez de Espinosa. Gómez de Espinosa es burgalés, de Espinosa de los Monteros. Por eso lo nombró tanto, porque es un personaje que es de la zona. Y bueno, pues ¿cuáles fueron las consecuencias del viaje? Cristóbal de Haro tuvo muy buen ojo, la verdad, en financiar esta expedición, porque solamente con las mercancías de la Victoria costearon todos los barcos de la expedición y obtuvieron beneficios y permitieron que los 18 hombres de la Victoria fueran incluso millonarios. Elcano fue perdonado y le llevaron a la corte junto a 2 marineros más, y el rey de Castilla, bueno, en ese momento ya no era rey, ya era emperador, le concedió un escudo de armas en el cual se ve un globo terráqueo. Y Cristóbal de Haro, obviamente, recuperó con creces y con intereses todo lo que él había invertido. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.